Siempre agradecidos, ¿verdad? El agradecido es bendecido, hermano. Que dar gracias al Señor. Dice que la voluntad de nuestro Dios es que demos gracias en todo, ¿verdad? No se necesita mucha explicación. Gracias a Dios por la vida. Aleluya. Así que vamos a la palabra, vamos a poner el fundamento para orar. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso y que ya tenemos camino abierto para llegar hasta el trono de su gracia y que Dios inclina su oído a la oración de sus hijos? Y nosotros tenemos que pugnar por eso. Recuerde que en esta iglesia es amar a Dios, amar al prójimo, ir y hacer discípulos y que su casa sea llamada casa de oración para todos los pueblos. Es a través de la oración, hermano. ¿Sí? Antes que lo conociéramos, alguien oró por nosotros. Y ahora que ya lo conocemos a Él, hay que orar por aquellos que no conocen al Señor. Hay que orar por aquellos que no saben, por aquellos que no pueden y aún por aquellos que no quieren. Nada puede impedir que nosotros oremos por ellos. Amén. Así que recuerde, Él quiere que su casa sea llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué es esto? Dependencia. Diga conmigo, dependencia. Es depender de Dios, no de la suerte, no de mis pensamientos, no de mis ecuaciones, por dónde tomo, no. Es que Él es el que guía nuestros pasos. Renunciamos a nuestra suficiencia y en humildad le decimos: Señor, condúceme tú. Porque hay muchos caminos y parecen buenos, pero su final es muerte. Pero hay un camino, es la puerta angosta y el camino angosto, hermano. Se llama Jesús, pero al final vencemos. Así que soporte, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 3, si puede abrir su Biblia como fundamento para la oración. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Ya llegó a segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo capítulo 3, escuche, si ya llegó, véalo conmigo. Verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo repito, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se explica sola la palabra. Piadosamente, piedad tiene que ver con las cosas de Dios. Todos aquellos que quieran vivir conforme a la piedad, seremos rechazados, seremos calumniados, seremos blanco de persecución. Recuerde que la persecución no solo es física, sino también verbal. Hay una persecución verbal, hay una persecución que están en el escrutinio, están diciendo, pero tú eres cristiano y mira y esto y el otro, porque siempre habrá gente que está mirando la paja en el ojo ajeno. Lo que continúa usted lo sabe. Así que nosotros sabemos, hermanos, porque no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Cristo. Este llamado a ser cristiano en un mundo caído es arduamente fatigoso, arduamente difícil, hermano, porque la gran mayoría va por el camino ancho, pero los que hemos decidido seguir a Cristo es un camino angosto. No podemos responder de acuerdo a cómo nos atacan, no podemos ser como ellos, si dice nuestro Señor Jesucristo, y si nos dan en una mejilla, perdonemos y pongamos la otra, hermano, porque el que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, es el Señor, no nosotros, hermano. No os venguéis vosotros a vosotros mismos, sino dejad, dice, al que dijo: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Él es el juez y Él es justo y Él dará pago. Usted y yo lo que nos toca es soportar en el amor, no en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas un día explotaremos, no, echando nuestras cargas al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores, mire, irán de mal en peor. ¿Por qué? Engañando y siendo engañados. Todo aquel que engaña se entrega
a la disposición de Satanás porque él es el padre de mentira. El que engaña, ¿cuál es su seguro lo que le va a tocar también? El que engaña será engañado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso debemos hablar verdad los unos con los otros. Es la manera de dar gloria al Señor. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persuadirse, convencerse, estando pues convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Amado, amada, este camino es de decisión. Cantamos, he decidido ¿qué? Seguir a Cristo. Dios nos libra, Dios nos habla, Dios nos da libertad para que ahora podamos ejercer nuestra libre decisión. ¿Y cuántos dicen, yo he decidido seguir a Cristo? Y para atrás ni bailando, para atrás no hay camino, porque si retrocediere, dice en Hebreos 10, no agradará a mí, a mi alma. Así que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para alcanzar las promesas. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Es para adelante, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Gloria a Dios. Hermanos, instruyamos a los niños en su palabra y aun cuando fuere grande no se apartará. Si alguna lamentación pudiéramos hablar nosotros es que en la niñez no nos enseñaron, hermano. Recuerde que el evangelio es nuevo en nuestra región y que no había, muchos de nosotros somos primera generación de cristianos. No nos enseñaron la palabra de Dios, no nos enseñaron el temor reverente de Dios. Pero aquí en este caso Pablo le dice a Timoteo que él fue instruido por su abuela y su madre desde pequeño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación no es por obras, la salvación es en Cristo Jesús. Verso 16, ahí quería llegar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. A fin de que, dice, el hombre sea preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que dice que toda la escritura, desde Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios. Dios respiró, Él guió a los hombres, un promedio de 44 hombres en 1500 años, de diferentes estratos sociales y geográficos, y tenemos el milagro que es la Biblia. Y dice pues que nosotros debemos estar en esto porque la palabra, la solución, la suficiencia es la Biblia, hermano. Cuando nosotros hace 17 años, Dios nos llamó a plantar esta obra, nos dijo esa palabra, volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia, hermano. Porque yo estaba ya en una confesión de fe que lo último que abríamos era la Biblia. Nada más tomábamos un versículo y predicábamos 2 horas y liberábamos a las personas. Pero empecé a darme cuenta que no había palabra, hermano. Y lo que transforma el alma no es psicología, no es filosofía, no es hablarte, no es poner, hacer cultos de sentimientos, ¿sí? Es la palabra la que transforma el alma. Vea el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire todo esto para decirle en el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Pablo dijo en el primer siglo, vendrá tiempo. ¿Y cuántos entienden que ese tiempo hace ya que estamos en él? Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias maldades profundas, concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí como para que oremos. ¿Qué es lo que vimos? La suficiencia de las Escrituras es inspirada por Dios. Si le añadimos o le quitamos, así mismo se nos añadirán las plagas que en ella están. Usted tiene que compartir el evangelio basado en la palabra de Dios, amada familia. No hable fábulas, no hable cosas que no son de la sana doctrina. Y esta es una iglesia que nació cuando Dios nos dice volvamos a la Biblia. Y es Biblia, hermano. Es Biblia porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Necesitamos la palabra, necesitamos predicar un evangelio basado en las Escrituras. Aleluya. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Mucha gente está con un deseo de conocer, de entrar en el mundo espiritual. Y así como hay mucha gente, también hay muchos falsos profetas, hermano. Y están, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero nos dice el Señor, pero tú sé sobrio. Sobrio es lo contrario de ebrio en todo. Sé sobrio en todo, hermano. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y de qué estamos hablando en estas? Ya es el quinto sermón del evangelio. Pero no hemos oído en sí el evangelio, sí, pero antes de dar la buena nueva hay que decir por qué es buena nueva. Ahora vamos a orar y de allí continuamos en nuestra predicación expositiva de la palabra de Dios. La Biblia es inerrante, la Biblia es infalible, no tiene error. La Biblia es suficiente, hermano, porque toda la palabra de Génesis, Apocalipsis es inspirada, es palabra de Dios, ¿sí? Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Convencernos de pecado, hermano. Para corregir. Si nosotros creíamos que esa era la decisión, que ese era el camino, que esa era la condición en la cual yo debería de vivir, Dios con su palabra nos corrige el rumbo para instruir en justicia. Recuerde que cada hombre, cada ser humano tiene el concepto de su propia justicia. Todos vivimos en la autojustificación. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Es que me escondí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Si es que comiste del fruto, dice sí. ¿Y qué? ¿Cómo se justifica? La mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. La víctima. Siempre nos victimizamos, siempre nos autojustificamos, hermanos. ¿Y cómo es que somos librados de ese engaño? El que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Dios estaba buscando información. ¿Dónde estás tú? No, Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía lo que habían hecho. ¿Qué quería Dios? Confesión. Decirle, Señor, es que te desobedecí, porque esa es la causa de la caída. Y en la caída de Adán caímos todos, hermano. Dios no quiere información. Dios conoce nuestras más recónditas acciones, hermano. Aunque nos encerremos entre cuatro paredes, Dios ve. Todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien vamos a dar cuentas. Así que Dios no quiere información. Dios quiere ¿qué? Confesión. Y la confesión es estar de acuerdo con Dios. El amén es decir, Señor, tú tienes razón. Tu palabra dice que esto que estoy haciendo, estoy pensando, es pecado. Perdóname, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Así que Dios no quiere información, diga el que está al lado, Dios quiere confesión de pecado. He pecado, Padre. He sido desobediente, rebelde, necio, desleal. Perdóname. Y se aparta. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Sabemos que el sufrir, el padecer, cuando nos disponemos a agradarte, a vivir en obediencia, se levantan las persecuciones, Señor. Pero enséñanos a no solo esperar las bendiciones, sino también las persecuciones. Fortalécenos, Señor. Alúmbranos, Padre, con tu palabra y tu Santo Espíritu. No queremos ser de esos que van engañando y también recibiendo la cosecha de ser engañados. Gracias por este día, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. No queremos volver atrás, Señor, sino continuar en esta carrera, puesto los ojos en ti, el autor y consumador de la fe. No volvemos atrás, Señor, porque sabemos que eso no te agrada y tú nos dices que nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Señor, hemos aprendido tu palabra y estamos convencidos de que no hay otro camino sino es Cristo nuestro Señor y Salvador. Queremos, Señor, entregar en tus manos este tiempo de meditación, de estar escuchando esa palabra viva, la cual nos hace crecer en sabiduría, en conocimiento, en gracia, para que alcancemos, Señor, esa estatura, esa altura, Dios, para que tú sigas perfeccionando, Dios, a tu iglesia. Es a través de tu palabra, Señor, es santa, es perfecta, es suficiente, Señor. No necesitamos más que tu palabra, Señor, para corregir, para que tú nos sigas edificando, Señor. Queremos presentarnos y presentar delante de ti a cada uno de nosotros, Dios, perfeccionados, maduros, Dios, dejando las cosas de niños y enteramente preparados para hacer las buenas obras que tú has escrito desde antes. Te pedimos, Padre, que nos ayudes como predicador y mis hermanos como hacedores de discípulos a que no prediquemos de fábulas, de doctrinas erróneas, sino de tu palabra, Señor, a tener paciencia y a perseverar en la doctrina. Sabemos, Dios, que son tiempos difíciles ahora. Sabemos que hay iglesias completas ya sin Biblia, hay iglesias que están solo en el alma, en las emociones, en la psicología, en la filosofía, moviendo emociones, pero nosotros, Señor, queremos ser edificados por ti, por tu palabra, Señor. En este tiempo que el mundo y tristemente tu iglesia están como un ebrio al que dominó el vino, y tú nos mandas a que seamos sobrios, serios, prudentes, doctrinales, Señor, firmes en las convicciones, porque sabemos que la emoción es voluble, es cambiante, Padre, pero la convicción es la que nos mantiene en esa esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque sabemos en quién hemos creído y en Él esperaremos, Dios. Porque sabemos que la obra del enemigo a través de la falsa doctrina, de la mentira, es para apartar de la verdad el oído. Y es que es a través del oír, Padre, que tú nos has dicho que es la fe. Y tenemos iglesias inundadas de doctrinas, de demonios, de fábulas, de mentiras que tú nunca has mandado. Así que te suplicamos, Señor, que tú sigas usando este tiempo. Abre nuestros oídos, Señor, espirituales, y dame, Dios, la gracia para depender de ti y solo de ti. Que nadie malentienda la doctrina, sino que todos seamos instruidos conforme tu voluntad para esta mañana. En tus manos estamos, Señor, renunciamos a toda capacidad humana y que seas tú el que nos hables en este tiempo santo, en este tiempo importante
para la edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Diga amén. Amén. Gloria sea al Señor. Muy bien. Estamos entonces predicando acerca de el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, mi amada familia? Bueno, recuerden que comenzamos en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Dice así la palabra. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, aquí está hablando a la iglesia. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ese también es que Pablo recibió el evangelio de manos del Señor Jesucristo ya glorificado. Pablo recibe el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermano? Recuerde que ya es repetición. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, Cristo no murió para darnos una buena vida aquí, debajo de este cielo. Diga conmigo, no, Él murió por nuestros pecados. No es para una buena vida. Ese es otro tema doctrinal. Es importante, sí. Es de anhelar, sí. No es de desechar. Pero si a Dios le place, hermanos, no darte una buena vida aquí debajo de este cielo y te pone como ejemplo de sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Señor, usa mi vida. No, Señor, si puedes, líbrame del mal. No es, hermanos, dice que a nosotros se nos ha concedido no solo que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Cristo. Hay gente, hermanos, que son varones, y ahí se incluye varón, varona, de dolores, dice, experimentados en quebranto. Hay gente que está siempre más quebrantada que bendecida. Decía mi padre cuando éramos jóvenes, hay muchachos, dice, ustedes cuando no están presos los andan buscando. Siempre estábamos en problemas o saliendo de ellos. Así hay muchas personas aún en la iglesia que dicen, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero podemos decir como Job, en nada he hallado despropósito a mi Dios. Dios es un Dios de propósito. Y cuando vienen las pruebas es porque Él quiere regresarnos. Él quiere volvernos a enfocar. Y Él trabaja con cada corazón. Hay personas que son dóciles en las manos de Dios. Y hay personas que hay que meterle. Pongo la analogía. 2 hijos o 3 hijos. Hay uno que se le conoce regularmente como la oveja negra. Y el papá y la mamá, toda su batería, todas sus atenciones están enfocadas en esa oveja negra, sea niño, sea niña. Y los otros 2 no dan batalla. Así que muchas veces nosotros en nuestro temperamento, en nuestra manera de ser, provocamos que Dios ponga atención en nosotros y siempre nos está corrigiendo y siempre está usando de todo porque somos reacios, somos necios a caminar, a andar el camino. Hay otras personas que yo he visto en mi caminar cristiano que Dios, mira, no se molesta con ellos porque ellos caminan dócilmente en la obediencia. Pero hay hijos que son necios, rebeldes, y Dios no los desecha, pero sí tiene más cuidado de ellos en la disciplina, porque aquel que no es disciplinado no es hijo, sino bastardo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hermanos, en el evangelio se persevera, no es varita mágica. No es que hoy creí en Cristo y me voy, no. Es que ya creí en Cristo por la obra del Espíritu Santo, la obra de gracia, y ahí tengo que perseverar hasta que Cristo venga. ¿Cómo sé y cómo sabemos que somos salvos? Por el fruto, se conoce, y porque permanecemos. Por el cual asimismo, si retenéis, hemos marcado perseverar, hemos marcado retener la palabra que os he predicado, sois salvos. Mire qué tremendo. Si no, creísteis en vano. Hermanos, si permanecemos en esta verdad, en esta palabra, en este camino, dice, conoceremos la verdad. Hermano, estamos aprendiendo. No se desanime. Y rechace la fábula de que es instantáneo. No, hermano.
Muchas veces la sanidad queremos recibirla y allí nos lleva, es que en tal iglesia están orando y están sanando, y ahí se van engañados. Hermano, muchas veces la dolencia, la enfermedad es para corregir algo, es para ejercer paciencia y hay que esperar. Muchas veces hay enfermedades metabólicas, hermano. Yo las vivo. Hipertensión, diabetes, son enfermedades metabólicas. ¿Y cómo he ido mejorando? Bajando de peso. Cuando llegué al médico hace, 15 años, 15, pesaba yo 94, ya estoy ventilando mi vida, 94 kilos, lo pongo como ejemplo. Hoy peso 75, échele pluma. ¿Pero cuántos años pasaron? 15 años, donde he estado corrigiendo. No he sido perfecto, voy perfeccionando. He dejado las harinas, los almidones, todo eso, hermano. Y el ejercicio cotidiano. Y me canso, hermano. A veces digo, ay, quiero comer como la gente normal. Esa es mi condición. Yo no puedo comer como come la gente normal. Hay gente que come pastel, arroz, tortillas y le checan el azúcar 90. No todos somos iguales. Ahora, mucho de lo que recibí es por mi vida rebelde. Y Dios por amor me puso ese aguijón para que yo me mantenga humilde porque soy muy soberbio, hermano. No es que era soberbio. ¿Qué dije? Es que soy soberbio. ¿Cuántos dicen, yo lo acompaño en su dolor, pastor? Yo soy soberbio y por eso Dios no me suelta. ¿Sí? Ya en la iglesia ya soy oveja negra. Entonces es de permanecer. En el evangelio se permanece, hermano. Muchos se mueven, ¿sabe por qué? Es que en esta iglesia no veo. Pues ni verás porque es por fe. Pero es de creer, hermano, y vamos avanzando. ¿Y qué está trabajando Dios en nosotros? Tenga la paciencia, su obra perfecta. Hermano, Dios está trabajando en nosotros. Y hay cosas que nosotros tenemos que corregir. Recuerden, la salvación es por gracia. En ese momento, por la obra de Dios, somos justificados. Dice Dios, ya no me debes nada. Pero de aquí viene otro concepto, otro proceso, que es la santificación. Es apartarme de esa vida que me llevó a las puertas de la muerte. ¿Cuántos oyeron? Justificación es ¿qué? Es un acto de fe. ¿Cuándo sucede? Inmediato. Que usted y yo se nos abren los ojos, tenemos vida por el sacrificio de Cristo y ya terminé, ya puedo vivir como quiera. No, ahora tengo que apartarme para agradar a Dios. Y después, ¿qué espero? Esperamos la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Seremos arrebatados, hermano. Este cuerpo de pecado se quedará en la tierra, resucitará un cuerpo sin pecado y entonces nos uniremos con nuestra alma y viviremos eternamente con Dios, porque corrupción no heredará. Esto lo vemos en 1 Corintios 15. Así que dice la palabra, porque estaban temerosos de la muerte, de la enfermedad. Amado, usted no va a morir cuando usted le decreten. Dios es el que da la vida. Dice, no temas aquellos que pueden matar el cuerpo, está diciendo el Señor Jesucristo. Te voy a decir a quién debes de temer, dice el Señor de gloria. Debes de temer al que tiene poder para que después de matar el cuerpo, ¿está oyendo? Teme a aquel que tiene poder para que después de matar el cuerpo, mate también el alma y los arroje al infierno, dice el Señor Jesucristo. Sí, a ese temed. El diablo no quita la vida, hermano. El único que tiene autoridad para quitar la vida es Dios. Así que cuando sepamos de alguien enfermo, usted y yo tenemos que ser intercesores y decirle, Padre, dale vida, Padre, dale vida, Padre, ten misericordia de él, de ella, socorre, Señor. Y todos somos bendecidos, hermano. Cuando oramos por otro, no podemos evitar que esa misma luz nos bañe también a nosotros. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyó no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo dije bien? Cree. ¿Qué es cree? Es aorismo. Es hoy creo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuándo? Hoy. Porque yo creo que Él tiene cuidado de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuándo lo creo? Hoy lo creo. Y mañana, si Dios me permite la vida, también lo voy a creer hasta que mis ojos le
Vean, entonces entendámonos, el evangelio es una buena noticia, pero nos arranca de la mala noticia y nos arranca de nuestra vana manera de vivir, para vivir ahora en novedad de vida, hermano. Debemos vivir expectantes. ¿Qué me depara este día, hermano? Señor, conoceré más de ti, andaré en comunión contigo, Padre, predicaré tu evangelio, predicaré la bendita palabra. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y ahora vamos a ver el evangelio. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Amado, cuando usted le predique el evangelio a otro, lo primero que le tiene que decir es que Cristo va a sanar tu matrimonio. Cristo va a sanar tu economía. Cristo es la solución. Ajá, ¿pero a qué? Cristo es la solución. Cristo es la respuesta. ¿A qué? No, hermanos, ni Cristo es la solución ni la respuesta. Cristo específicamente es la solución, es la respuesta al problema del hombre. El problema del hombre es con Dios por causa del pecado. Ya lo demás, eso es individual, hermano. Si tu matrimonio se va a componer o no. ¿Cuántos son cristianos? 30, 50 años de casado y a poco ya se arregló el asunto. No, seguimos chocando. ¿Por qué? Porque somos dos pecadores juntos. Imagínense, si cuando el pecador es uno solo, pelea hasta con su cola y su sombra. Y ahora imagínate el matrimonio. ¿Por qué es tan difícil, hermano? Porque juntas ¿a cuántos? Dos pecadores. Es difícil y seguimos batallando. ¿Cuántos tienen ya más de 5 años de ser cristianos y ya todo se solucionó? Tu economía, tu salud y todo. No, seguimos bregando porque estamos luchando en una tierra maldita. Escuche, estamos atravesando un desierto de sombra, de muerte. Hay enfermedad, hay muerte, hay maldad, se levantan las tinieblas. Aquí no baje la espada, hermanos, nos mantenemos en guerra. No es una batalla, es una campaña, es una estrategia, dice en griego. O sea, tenemos que tener estrategias para caminar en esta vida, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él no murió por su pecado, porque Él es sin pecado, Él es Dios santo, pero Él se hizo pecado, Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Esa es una de las preguntas teológicas que se hace el mundo de la ciencia. Dice, bueno, ¿cómo puede un Dios justo perdonar a un culpable? ¿Cómo puede Dios tener por inocente al culpable? Si Él le dice a Moisés que Él es lento para la ira, grande en misericordia, dice, pero de ninguna manera tendré por inocente al culpable. Y entonces, ¿por qué Dios nos tiene ahora por inocentes si nosotros éramos culpables? Ya ahí lo dije, éramos culpables. Porque nuestras culpas fueron pagadas en la cruz del Calvario. El Padre entregó a la muerte a su Hijo, porque la paga del pecado es muerte. Y Él dijo, consumatum es Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Y usted va a ver en la Biblia, cuando usted ya empiece a estudiar en la Biblia, subraye cada vez que vea justo, justicia, juicio. Dice, ¿por qué? Porque Dios no solo es amor, no solo es santo, sino que es justo. Y es lo que venimos hablando, el justo juicio de Dios. El amor de Dios es perfecto. El poder de Dios es perfecto, glorioso, maravilloso. ¿Y sabe qué? La ira de Dios también es perfecta y maravillosa, hermano. ¿Cuántos se alegran de la justicia de Dios? Porque nosotros no éramos justos, no estábamos justificados, pero en Cristo Jesús nuestra deuda fue pagada. Y ahora Dios nos ve como sin mancha y sin pecado. Ahora, ¿puedo pecar? No, ese es uno de los errores. Ya fui perdonado. La mujer encontrada en adulterio. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Levanta sus ojos y dice, Señor, no están. Dice, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más, no sea que te venga algo peor. Hermano, si Dios ya me perdonó, me libró, ahí cada uno examine de qué lo libró. Hermano, yo ya no voy a tentar a Dios. Voy a vivir esforzándome en la gratitud, caminando en rectitud, para que no me venga algo peor, algo peor.
Hablaba yo con un hermano hablando del temor por la mañana, le digo, cuando comenzó el SIDA, yo todavía era joven y me frené en mi vida de fornicación. Ya no estaba yo casado, estaba yo en la perdición completa. Pero muchos de mis compañeros nos frenamos. ¿Por qué? Porque de repente nos estábamos volviendo santos. No, por miedo a la muerte, porque vino el SIDA, hermano. Pero ahora dicen que con la vacuna del COVID, que ya se están sanando los de SIDA. Le digo, ni digan, le digo, porque va a volver a campear la fornicación y la inmundicia sobre la tierra. Dice pues que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso está escrito. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esto estamos predicando del Evangelio, es el quinto mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero no murió para darme una mejor vida. Mire, es muy probable que su vida cambie. Yo tengo dos oraciones, por salvación y por avivamiento. Pastor, ¿no ora por la salud? Sí, pero yo sé que si la persona nace de nuevo, hermano, esa persona se va a alinear. Esa persona va a corregir, esa persona se va a arrepentir de algo que va a cortar el flujo de la enfermedad. Para que se arreglen los matrimonios, mire, si usted está casado, casada con un inconverso, aunque baje el papa, no va a arreglarse, porque usted está casada en yugo desigual, lo dice la Biblia, o en yugo desigual. Cuando en la pareja uno de los dos no se convirtió, ahí sí se necesita una escalera grande y otra chiquita, hermano. Se necesita entender. Si la cosa se torna muy difícil, ojo, entonces en su palabra, 1 Corintios 7, Dios dice, sepárese el hermano porque no está sujeto a vivir en esclavitud. Si estás casado, porque por lo regular nos llegó el Evangelio y llega a uno y a otro no. Pero si el hermano consiente en vivir con su esposa o su esposo que no es creyente, pero consiente en vivir, dice no se separe. Pero si se pone la cosa difícil, sepárese. Y eso es muy difícil, ¿no? Por eso es cuando ya llegó el Evangelio. Pero cuando no te has casado, dice no te unas en yugo desigual. Ok, ya lo hemos visto. Entonces vamos a continuar. Entonces el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. No es por una vida mejor, hermano. No sabemos si vamos a ser ejemplo, no sabemos si es para testimonio, pero seguro es que si somos salvos muchas cosas se van a corregir, ¿verdad? Y avivamiento, ¿qué se necesita? Mire, hay muchos hermanos que están allí postrados. Dice, y al aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuánta gente conoce usted que están bien? Y están allí nadando de a muertito, como yo digo, pero ya no se congregan. Ya dejaron de oír alabanzas y cada vez más se están deslizando. Por eso hay que orar. ¿Y qué se pide ahí? Avivamiento. Recuerde, avivamiento no es salvación, que a veces se confunde la gente. Hay que pedir avivamiento para que vengan y se llene la iglesia. No, avivamiento es volver a dar vida. O sea, volver a levantar, a restaurar. ¿Cuántos aquí han sentido avivamiento, hermano? Ya estabas apartado, ya no querías saber nada de la vida eclesiástica, pero Dios hizo esa obra, hermano, porque Él lo prometió y nos volvió a dar vida. Y aquí estás de nuevo renovado en tu primer amor y decir, Padre, perdóname, Señor. Entonces 2 oraciones hago yo, por salvación y por avivamiento. Y ahí incluyo todo, hermano. Yo sé que un matrimonio, si viene la salvación, ese matrimonio se arregla. Porque estás orando para que el hombre deje de ser adúltero, pero si no ha nacido de nuevo, seguirá adulterando. Porque somos malos hasta que Dios nos hace nacer de nuevo. Así que usted tiene que orar. Si su esposa es adúltera, si su esposo es adúltero, si es irascible, si es toda la obra de las tinieblas, usted ore para que sea salvo. Y entonces las cosas se arreglan, hermano, y vamos a ir en una lucha diferente. Ok, ahora sí, vamos a continuar en el libro de Romanos. Romanos es la palabra de Dios, inerrante, perfecta, y vemos que Pablo habla del Evangelio.
Pablo habla mucho del evangelio y él dice, mi evangelio, pero no como propiedad, sino como pertenencia. Mire usted, los apóstoles, ellos estuvieron con Jesús. Ellos oyeron el evangelio de Jesús. Y Pablo dice ahí en Corintios que a él como a un abortivo se le apareció Jesús, alguien que nació fuera de tiempo. Pablo no estuvo con Jesús y ese era el ataque en las iglesias, que Pablo no era apóstol. Pero cuando Pablo dice subió y cotejó con las columnas en Jerusalén, con Pedro, con Juan, con Santiago, ellos le dieron la mano en señal de compañerismo, diciéndole, Pablo, lo que tú oíste de Jesús es lo que nosotros oímos de Jesús. ¿Qué es lo admirable? Que Jesús ya no estaba en la tierra. Así que, ¿cómo confirmó Pablo que lo que él recibió y estaba predicando era el evangelio del Señor Jesucristo? Él lo cotejó. Porque lo que usted cree no es de interpretación privada, hermano. No es decir, no, es que yo creo en esto y así. No, la Biblia y la interpretación es pública. Usted tiene que decir, en esto creemos. Por eso siempre le digo, en esta iglesia creemos esto, no creemos en fábula. Es que Dios me habló, Dios me dijo. No es que el pastor no cree que Dios habla. Sí, yo creo que Dios ya habló, principio a fin. Pastor, es que Dios me habló y me dijo esto. Mire, yo no cuestiono que Dios le haya hablado. Yo le digo, ¿y qué te habló? Si lo que le habló no está de acuerdo con la revelación de Dios, eso no es palabra de Dios, es palabra de hombre o de demonios, peor. ¿Sí? Si lo que Dios le habló va contra la sana doctrina, no es Dios, es su imaginación, es su deseo. Y ya sabemos, ¿verdad? Mucha gente que quiere mantenerse en las fábulas. Así dice el Señor. ¿Cómo? Ya está escrito. Ni hagas tanto. Me acompañan con la música, por favor, voy a ministrar. Pónganme música así de quebrantamiento, oh Señor, te pedí. Eso es almático. Eso se lo lleva el aire, hermano. Sales de aquí en la nube rosa, ¿qué tiempo demora? Niño, ve por las tortillas. No, yo no voy hoy, que vaya mi otro hermano. Y la nube rosa se fue. No podemos sustentar nuestro cristianismo en el alma. Esa es gente natural, gente almática. ¿Y cuál es el problema? Que las iglesias están llenas de eso, hermano. De emoción, de sentimentalismo. Siéntelo, siéntelo. Y si no lo siento, no, pues estás muerto, tienes demonio. No, hermano. Muchas veces lo que uno siente es que, Señor, ya no puedo. Pero es donde tenemos. Recuerde, una cosa es emoción y otra cosa es convicción. Persuadidos de esto, convencidos de esto. Hermano, llueve o truene, yo sé que Él me ama. A veces no lo veo, pero yo sé que Él está ahí, porque en su palabra Él me dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Y aunque soplen vientos contrarios, aunque se levanten las olas y sacudan mi barca, yo sé que Él está allí, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Si Él lo dijo, Él lo cumple. A su nombre sea la gloria. Él nunca te abandonará. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, yo nunca te desampararé. Aleluya. ¿Y eso qué? ¿Necesito emoción? No, necesito memorización. ¿Cómo combatió nuestro amado Jesús en el desierto? Escrito está, Satanás. Las cosas estaban ¿cómo? En el desierto. No había comido, no había bebido. Tenía hambre, tenía sed, y llega el tentador y le dice, y lo sucumbió. No, porque él no estaba sustentado en lo que veían sus ojos. Él estaba sustentado en la palabra de su Padre. Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces los apóstoles le dieron la mano a Pablo en señal de compañerismo. Se asombraron. Aún lo he dicho muchas veces, Pedro, hablando de la parusia, del retorno del Señor Jesucristo en sus cartas, dice, y nuestro hermano Pablo habla mucho de esto, dice, conforme la sabiduría que Dios le dio, dice, escribe cosas difíciles de entender, no imposibles, dice, difíciles de entender. Pero ¿qué estaba reconociendo Pedro? Que caminó con el Señor Jesús.
de alguien que dijo que se le apareció Jesús y le habló camino a Damasco. Estaba reconociendo que ese hombre tenía un nivel mayor de sabiduría. Y alabamos y bendecimos a Dios por esto, porque nos muestra que Él puede hacerlo. El poderoso es Dios, que puede ocupar, hermano, disímbolos, tipos de personas. Así que usted nunca diga, es que yo para qué prediquen el evangelio, es que yo todavía no estoy preparado. Hermano, nunca estaremos preparados. Siempre estaremos aprendiendo, siempre nos estará faltando algo, pero usted tiene que hablar, tiene que decir lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es el testimoniar, eso es el predicar. Recuerde que para darle gloria a Dios, para lo cual fuimos creados, es ser discípulo y hacer discípulos. Ser discípulos y hacer discípulos, porque el hacer fluye del ser. Usted va a hacer lo que usted es. Usted no puede hacer discípulo si no es discípulo, y discípulo tiene que ver con disciplina. Y el disciplinado, llueve o truene, ¿qué? Firme, Señor. Ahí está. No es de que no me saludó mi suegro, no me saludó el vecino. Yo soy soldado de Cristo. Firmes y adelante, huestes de la fe. Firmes y adelante, huestes de la fe. Y dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, antes de leer cualquier libro de la Biblia, lea el evangelio de Juan, memorícelo. Y de allí yo le recomiendo, le aconsejo con toda humildad y con todo amor, es el evangelio, es Romanos, ¿sí? Lea Romanos, se le conoce como la columna vertebral, hermano, de la doctrina cristiana. Es impresionante el libro de Romanos. ¿Y quién inspiró al autor? Dios inspiró a Pablo. Él escribe a la iglesia en Roma. Él no había ido físicamente a Roma porque él estaba trabajando en Jerusalén y por todo alrededor. Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué tendría Pablo que avergonzarse del evangelio? Porque el evangelio era rechazado por los judaizantes, por los judíos ortodoxos, por aquellos que decían, no, es que tienes que cumplir esto y esto y esto, y cargaban con la ley y era imposible de cumplir. El único que pudo cumplir la ley se llama Jesucristo. El único que pudo vivir la vida perfecta que usted y yo jamás hubiésemos podido vivir es Jesucristo. Él es, y nos los dio a nosotros por gracia. Entonces Pablo, siendo un hebreo de hebreos, un judío, un conocedor de la ley, dice, no me avergüenzo renunciar al judaísmo, a la ley, para predicar que la salvación es un regalo de Dios y no es por obras. ¿Usted se imagina eso? Y entonces era acusado por los propios judíos y lo perseguían, hermano. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo de este evangelio, de mi evangelio que yo recibí, el cual les he compartido. ¿Y qué es lo que dice del evangelio? Porque no me avergüenzo. ¿Cuántos entendieron que lo que sus atacantes querían es que él perdiera la seguridad? Es como muchas veces llegan aquí. Yo recuerdo cuando estaba de moda en los encuentros, llega una hermana amada y ya esperando que yo me desocupara, llega y me dice, pastor, dice, ¿ya oyó de los encuentros? Le digo, sí. Dice, acabo de ir a un encuentro, pastor. Usted tiene que ir a un encuentro, pastor. Yo me quedé así. Si de allá vengo huyendo. Porque ¿qué es lo que te vende un encuentro? Para aquellos que no saben, ¿qué es un encuentro? Son modas de extracto católico que llegaron hace, como 20 años se puso muy de moda el encuentro, donde mandaban 3 días a un retiro, salvo tenías que ofrendar 500 pesos, después de ahí subió a 800 pesos, desde ahí le perdí. Nosotros en la otra denominación fuimos a México, a Puebla, a estudiar, hermanos, todo lo que se hacía. ¿Y qué es? Es un lavado, es una programación mental. ¿Cuánto te demora? Pues lo que tu memoria resiste, y de ahí sucumbe uno ante el embate del pecado, porque no tiene fundamento, no tiene doctrina y es moda. Y recuerde que los cielos van a pasar, la tierra va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. ¿Qué significa esta analogía? Que todo lo que el mundo hace es moda. Acuérdese, hermano. Y hace 20 años empezó el tema de
de los encuentros. ¿Y qué es un encuentro? 3 días donde te garantizan que eres sanado de todo, hermano. Sí, hablando en términos mecánicos, es lavado, sopleteado, engrasado, todo, hermano, y sale nuevo. Le he estado diciendo, no es instantáneo, no es varita mágica, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta que Cristo venga. Amado, amada, nunca le diga a un hermanito si lo ama, y eso que eres cristiano, no, dígale que el Señor siga trabajando en ti y en mí. Porque si yo vivo con una persona que parece que no avanza, es que Dios está trabajando en mi paciencia, en mi mansedumbre. Porque a veces somos, es que este me hace enojar. No, eres enojón, eres enojona. Entonces, el evangelio no es varita mágica. El evangelio no es una solución ya. No, el evangelio es dice, el evangelio que os he predicado, el cual así recibí. Si ustedes perseveran en este evangelio, sois salvos. Si no, creyeron en vano. Entonces no es de varita mágica. Y me dice esta hermana, pastor, tiene que ir a un encuentro. En 3 días, dice, usted sale listo, ¿verdad? Estábamos con el altar de aquel lado, llegó una hermanita que ya partió con el Señor, yo creo que partió con el Señor. Me dice, pastor, Dios me sanó de la diabetes. Y le digo, gloria sea al Señor. Pues yo sé de eso también. Le digo, pues yo también le he rogado y no me contesta. Y tú llegas y vas a un encuentro y ya Dios te sanó de la diabetes. Y dije yo, Señor, pues pero bueno. Y yo le dije, en el amor del Señor, le digo, está bien, hermana, pero chéquese sus niveles, le digo, para que se confirme. Se fue de aquí, hermano. Y hablaba de que yo no tenía fe, de que yo no creía, y cómo es que estaba de pastor si no creía en el poder de Dios. Ojo, porque muchos falsos profetas en las iglesias usan la necesidad. ¿Sí? Y yo no le dije nada malo, solamente le dije, chéquelo. ¿Es algo de malo? Si alguien me dijo, ya sanaste, eres sano, pues voy y me checo, ¿no? Si el análisis dice, pues ya tu azúcar está constantemente normal, comes esto, comes el otro, entonces, ¿qué digo yo? Gloria a Dios, Dios le sanó y adelante. Pero ¿qué sucedió? Murió de coma diabético. Tenga cuidado, hermano. Sí, tenga mucho cuidado. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para hacerte un milagro económico. Porque es poder de Dios para darte una sanidad inmediata. Porque es poder de Dios para que tu casa sea salva y tus hijos rebeldes vuelvan al camino. No, ¿cuántos leen ahí? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Cuál es la manifestación mayor, sublime, suprema del poder de Dios? La salvación de las almas. Nacer de nuevo. El que los ojos sean abiertos, el que seamos hechos unas nuevas criaturas, esa se le llama la extraña operación de Dios. Y todos nosotros la vivimos, hermano. Aquellos que sabemos quiénes éramos y Dios nos transformó. No necesitamos terapia, no necesito que me liberen de los 20,000 demonios y maldiciones, no, es el poder de Dios en el evangelio, oír y entender que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitado, y en su resurrección resucitamos nosotros. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y le da su lugar, dice, al judío primeramente, dice, y también al griego, o sea, al judío y al gentil. Y miren, ¿por qué? Recuerde, porque en el verso 16 y porque en el evangelio, y habla algo que debemos de estudiar, hermano, la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? ¿Qué es ser justos? ¿Qué es ser justificados? Es que cuando alguien faltaba a la escuela y nos pedían una ¿qué? Justificación firmada por sus padres. O sea que mi padre o mi madre avalaba que efectivamente yo estuve enfermo, indispuesto para ir a clases, lo redactaban antes y luego firmaban, y usted ya llegaba, y cuando el maestro decía, a ver, ¿por qué faltaste? Usted le presentaba ¿qué? La justificación de su falta. Así nosotros, hermanos, Dios va a juzgar
a los vivos y a los muertos. Lo acabamos de leer en 2 de Timoteo, en su venida. Él va a juzgar. Dios es amor, sí, y Dios es santo. Lo he estado repitiendo en esta serie. Dios no puede ser Dios santo si no castiga el pecado. Si Él no castiga el pecado, entonces ya no es un juez verdadero, ya es un juez falso. Entonces, porque en el Evangelio, ¿qué necesita el hombre, hermano? Pecado, en pecado. Justicia, justificación. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y trae a colación el Antiguo Testamento. Mas el justo por la fe vivirá. Somos justificados, hermano. Aleluya. Así que estamos hablando de el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuál es el gran problema? ¿El infierno? No, el gran problema es la ira de Dios. ¿De qué nos salva Jesús? De la ira del Dios. Muchas veces, hermano, no nos salva de vivir medianamente. No nos salva de vivir una vida de lucha. No, de eso no nos salva Jesús. Jesús nos salva de la ira del Padre. ¿Por qué? Porque Él recibió la ira. Por ti y por mí. ¿Quién pagó? ¿Quién recibió la ira por ti? Si usted cree esto por la fe, por el Espíritu Santo, usted es salvo, hermano. Usted cree en su corazón que Jesucristo murió por usted. Usted lo cree, lo confiesa con su boca. Usted es salvo. Usted va a cuidar ese perdón, esa salvación. No peques más. Hermano, nosotros vivimos vida de pecado, pero dígale a alguien que le tenga confianza, pero ya no peques más. Pero todos pecamos y caemos. Si caes, que sea por cualquier cosa, pero que no sea premeditadamente, porque si pecamos premeditadamente, ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación y hervor de juicio que ha de consumir a los adversarios. El que peca deliberadamente, hermano, pecamos, sí pecamos. A veces nos descuidamos y pecamos, hermano, cuando nos apartamos de Dios. Pero nosotros debemos vivir vidas santas. Aleluya. Así que, ¿qué es lo que viene? La ira, la justa ira, el juicio de Dios. ¿Y de qué nos libra Cristo? De la ira de Dios. ¿Quién recibió la ira de Dios? Cristo. ¿Cuántos reconocen eso y le dan gracias a Dios? Que usted y yo no vamos a vivirla. Ok, ahora vaya conmigo, ponga atención. Vamos a repasar rápidamente lo del sermón del miércoles pasado y le doy lectura. Porque la ira de Dios, recuerde, no es la ira del hombre, es la ira de Dios. Hay una ira del hombre, pero esa ira es pecado. Dice así: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Recuerde que todo lo que el hombre hace está contaminado por nuestra naturaleza caída. El amor del hombre no es puro como el amor de Dios, no es perfecto. Dios se aira y envía al infierno a los pecadores, y Él sigue siendo Dios santo, justo y bueno. Pero en la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Cuando usted y yo nos airamos, pecamos y nos mantenemos airados. ¿Sí se oye? Dice pues, porque la ira de Dios se muestra, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Si usted se da la tarea desde que empecé a leer justicia, justo, injusticia, ¿por qué se habla tanto? Porque lo que Dios es un Dios justo. Dios es el juez del universo. Dios es un juez justo. Y si es un juez justo, a nadie va a dejar sin recompensa. Mire esta maravilla, esta analogía que nosotros conocemos. Dios es justo. Dios va a pagar al que merece recompensa buena. ¿Cuánto se alegra? Porque dice la Escritura que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho para Él, habiendo servido tiempo pasado a los santos, o sea, a la iglesia, y sirviéndolos aún. Hermano, ¿eso te debe de qué? De motivar. No es solo una vida de sufrimiento. Señor, aquí no me has dado nada. Y el Señor dice, no te desesperes, hijo, hija.
tus tesoros, acá te los tengo. Aquí no hay ladrón, aquí no hay corrosión. ¿Cuántos entienden eso? Y esto es doctrina. A veces aquí no veo, hermano. Estamos sirviendo como familia y esto y el otro, y en lugar de que nos den algo, nos dicen, están mal. Y dice uno, Señor, ¿por qué me llamaste? De haber sabido no vengo. Aleluya. Pero viene la palabra y me dice, ¿qué le dice en 2 de Timoteo? Lo hemos visto apenas, no tiene mucho. Capítulo 4 le dice Pablo a Timoteo, todos me han abandonado, dice, nadie ha estado conmigo. Y dice él, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. ¿Y qué dice? Por lo demás, ¿qué estoy esperando? La corona de justicia, que el juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que esperamos la parucia. Hermano, es que no es aquí. Por eso los que conocen un poquito de Biblia, ¿sabe cómo nos dicen? Esos son unos pobres miserables que viven en esperanza. Pero la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos que en el que hemos creído no miente, sino que es poderoso para guardar nuestro tesoro, nuestro premio. Dios va a pagar. Es que yo aquí no la veo, eso de ser cristiano está difícil. Hermano, ¿usted cree que reinaremos con Él? Y allí recibiremos coronas, hermanos, porque Dios no es injusto. Dios es un juez justo. Y un juez justo, ¿qué hace? Le da lo bueno al que lo merece y le da la retribución debida a su extravío. Juicio, infierno. Hermano, de entrada va a tener vida por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Si no lo cree, usted ore a Dios, ayune y diga, Señor, es que no creo que voy a vivir en la eternidad. Si con 50, 60, 70 años yo digo, es mucho tiempo y me duele aquí, me duele allá, ya llévame, Señor. Hermano, ¿cuántos creen que viviremos y reinaremos con Él? Donde habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde brillará el sol de justicia, donde ya no habrá más pecado, más lágrimas, más temor. Hermano, la garantía es de que para vernos allá se llama Jesucristo. Porque aquí pronto va a pasar, hermano. Aquí dejaremos de vernos. Nos estaremos separando. Vienen los años y miren, ayer murió un expresidente, antier de México, 100 años. Y yo dije, 100 años. Se fue. Imagínense en lo individual cuántos años llevamos. Unos llevan 60, otros 40, otros 20, otros 15. Pero si usted lo suma es una cantidad enorme de años, pero aún así no se comparan con los siglos de los siglos, la eternidad futura. Y estaremos con Él. Así que cuando usted diga, aquí no recibo nada, yo digo, no, tu recompensa te está esperando. Tu recompensa te está esperando, hermano. Y esa es la fe. Porque si usted está aquí, por lo que usted ve aquí, usted va a sucumbir. Va a ver el menosprecio de sus hijos, la ingratitud. Hermano, aquí no, las personas no te van a recompensar como merecemos o como se debiera. No, hermanos, tenemos que perseverar y tenemos que hacer tesoros, ¿dónde? Allá en los cielos. Así que no desmaye, porque Dios es justo y Él va a dar, ¿qué? Vida eterna a los que bien hicieron y castigo eterno a los que mal hicieron. Entonces desde allí, hermano, vemos que justicia, juez, Él es el que va a pagar. Dice pues que Dios está airado, y esto se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren ustedes que antes de hablar de la culpabilidad, Él habla del evangelio en el verso 16 y 17. Luego del 18 en adelante viene hablando el por qué Dios se aira. Dios está airado contra el impío, dice, todos los días, hermano. Pero Dios es amor, sí, y es perfecto en amor. Pero Dios es santo, sí, es perfecto en santidad. Pero Dios es justo, hermano, y es perfecto en su justicia. Y Él no va a pasar por alto el pecado y la maldad, sino que la va a castigar. Pero Dios en su perfecto amor, mire esto, hermano, Él propició. Cristo es nuestra propiciación para reconciliarnos con Él. Y Él propició
que los pecadores entrásemos a misericordia, a ese pacto eterno con Él. Hermano, eso no es una buena noticia. ¿Y qué le tenemos que decir a los pecadores, de los cuales nosotros también éramos parte? Arrepiéntanse. No podemos atraerlo con música suave, con predicaciones así como de doctor corazón, pastor corazón. Hermano, es que tú eres así porque es que tu padre no te amó. Tienes una baja autoestima. Pero ven aquí, voy a orar por ti, amado. Amada, tú eres así porque de niña los reyes nunca te trajeron un regalo. ¿Y qué hago con esos pecadores? Pues se justifica. Yo soy así. ¿Sí se acuerdan cuando eran jóvenes? Mis hermanas jóvenes cantaban. ¿Y cómo te papacha los cantos? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, eres rebelde porque eres de naturaleza caída, desobediente, necio a tus padres, necio, egoísta, ególatra. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Salmo 19, el firmamento y las estrellas, los cielos cuentan la gloria de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted puede leer allí, escuchar el evangelio, la prédica del miércoles, ahí hablamos de esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren nada más, profesando ser sabios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Le plació a Dios salvar al mundo mediante la locura del evangelio. ¿Sí se oye? Porque para el hombre es locura que nosotros no fuimos a psicólogos, no fuimos a mentalistas, no fuimos con nadie, hermano. Cristo nos salvó y Cristo nos cambió. ¿Y para qué? Para que aquellos que no creen, crean. Y por eso el mundo secular, las personas dicen, es que no es posible. No es posible que solamente creyó en Cristo y ya. No lo pueden entender. Pero ¿cuánto le dan gracias por esa locura que es el evangelio? Que podemos ser cambiados si ponemos nuestros ojos en Jesús. Crea en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice pues, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sigue diciendo, por lo cual también Dios, mire qué fuerte, hermano, mire qué fuerte desde aquí, por lo cual también Dios los entregó. En el verso 24, ¿qué dice? Dios los entregó ¿a dónde? Hermano, qué fuerte es esto. Por cuanto no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, aquellos que se apartan de Dios y piensan que Dios va a andar tras de ellos diciéndoles, mira, ven, no, Dios los entrega. Dice, Dios los entregó a la inmundicia. Wow, cosas abominantes, en las maldades profundas de sus corazones. ¿Y qué sucedió cuando Dios entrega a los que no, Él se les revela y ellos le vuelven la espalda a Dios? Mire qué tremendo, hermano. ¿Me está oyendo, hermano? Y estoy así caminando despacio para que usted vea a aquellos que desprecian a Dios. Y dicen, no, es que a mí nunca me predicaron el evangelio. ¿Cuántos son conscientes que nosotros sabíamos lo bueno y lo malo? ¿Cuántos son conscientes desde niños, hermano? Hasta para matar una rana, algo nos decía en nuestro corazón, no lo hagas, eso no está bien. Y a veces disfrutábamos la maldad de niños o cuando íbamos a hacer algo que sabíamos que era pecado, hermano. Y lo hacíamos. Y sabíamos que esto estaba mal. Y nosotros no tuvimos enseñanza doctrinal. Pero había algo en nuestro corazón, en nuestra conciencia que nos decía eso está mal. ¿Y quién es aquel que antes de tener la doctrina mirábamos el firmamento, las estrellas, mirábamos la creación y qué decíamos? ¡Wow! Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se le llama la revelación natural. Eso ya lo explicamos todo bien en el sermón pasado, pero voy a repetir para aquellos que no pudieron oír ni estar. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios se revela desde el cielo. Pero cuando el hombre rechaza a Dios y no le da gloria porque fue creado para la gloria de Dios, entonces Dios
¿revela qué? Ya no su gloria, revela su ira. Hermano, usted ve gente alcohólica, gente en la cárcel, gente secuestradores, ladrones, homosexuales. Esos son los que muestran la ira de Dios. ¿Por qué, pastor? Pero si Dios es amor, sí, pero ellos lo despreciaron. ¿Y Dios qué hizo? ¿Qué dice ahí en el verso 24 que le dije que subraye? ¿Dios qué hizo? Dios los entregó. O sea, Dios le volvió la espalda. Le volviste la espalda a Dios. Dios no va a ir tras de ti pidiéndote, mira, glorifícame. No, Dios te entrega. ¿Cuántos se acuerdan que vivimos entregados al pecado? Entregados. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó, Dios se reveló a nuestras vidas y habiéndolo conocido, no le dimos gloria. Dice el Salmo 19, imagínense cómo Dios se muestra desde el cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Mire, aquí pareciera que se contradice. No hay palabras, los cielos no hablan palabra, el firmamento no habla palabra, pero dice que su voz salió por todo el mundo. Es que sin palabras, a nuestro idioma, pero con el lenguaje de la creación, Dios revela su grandeza. Y el hombre, habiendo conocido a Dios en su creación, no le glorificó como a Dios, ni le dieron gracia. Por eso su corazón fue entenebrecido. Empezaron con su filosofía de la vida, la creación, el Big Bang, etcétera, etcétera. Y le dieron la espalda a Dios. Dios que creó los cielos y la tierra también creó tu cuerpo, que no es tuyo, que es de Dios y que debemos de cuidarlo. Hay gente que los veo y me da tristeza. Y he estado a punto de meterme en problemas, yo y mi bocota. Porque le digo, oye, ¿por qué teniendo una piel bonita hay gente que tiene vitiligo, hermano? Y se siente horrible. Han de sentir, porque aunque te maquilles están todos marcados. Y yo estoy diciéndole, pero ¿por qué te manchas así? Si Dios no te hizo así, el que te creó bien, perfecto, perfecta. Y empiezan que con una crucecita por acá porque es la cruz de Cristo. Esa no es la cruz de Cristo. Ni idea tiene. Y luego al rato, ¿cómo acaban, hermano? Parecen cebras, todos pintados, parecen tigres, todos manchados, hermano. Gente terrible, hermano. Pero ¿por qué son así? Son la muestra que le voltearon, le dieron la espalda a Dios. ¿Y qué hace Dios cuando tú lo desprecias? Él te entrega. ¿Por qué es malo? No, porque es justo. Hermano, dice, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, si Dios va a pagar lo mismo a todos, ¿sabe qué? Vámonos. Ayer hubo papaqui, carnaval. No sé, yo me di la vuelta, iba ahí un carro con la bandera tricolor y todo. Yo dije, Dios mío, nos estuvieron desviando porque no podíamos bajar para allá porque estaba pasando un desfile de carnaval. Carne a los demonios. ¿Y esos qué, hermanos? ¿Por qué van así? ¿Cuántos se acuerdan que también íbamos así? Porque a algunos ya se les olvidó. No, porque como habiendo sabido de Dios, le estoy cambiando las palabras para ver. No le glorificamos como a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios con mi cuerpo? ¿Por qué le metí alcohol, droga, prostitución, todo, hermano? Porque no estaba yo cuidando mi cuerpo que no es mío, que es de Dios. Ya soy cristiano, ahora el cuerpo es mío. No, sigue siendo de Dios. Y me dice que debo ser templo del Espíritu Santo, no habitación de toda ave inmunda. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol. Mire qué hermoso. Y como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y si no recibiéramos el calor del sol, moriríamos. Estaríamos infectados de toda bacteria habida y por haber. ¿Se da cuenta cómo en el Salmo 19 Dios habla de la revelación general? Y aquí mismo en el Salmo 19, a partir del verso 7 al 10, viene la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La palabra de Dios. Ahí en el Salmo está, el Salmo 19. Del 1 al 6 se llama la revelación general o natural. Y del 7 al 10
habla de la revelación especial. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Amado, Dios se revela, pero Dios es espíritu, y Dios usó a su Hijo para revelarse y con palabras que nosotros entendiéramos. Pero aquí está hablando que a la humanidad Dios se le reveló por su creación, y el hombre desde el principio le volvió la espalda y empezó a adorar a todo menos a Dios. Se hizo imagen de personas. Y lo dije el miércoles. ¿Por qué hicieron imágenes de hombres? Porque el hombre se adora a sí mismo. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Dice que Dios los entregó a la inmundicia. Que Dios nos entrega a la inmundicia. ¿Cómo es esto? Dándonos mentes reprobadas. El que alumbra los ojos del entendimiento es Dios. Y cuando Dios no está, caemos en tinieblas. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en el verso 26, ¿qué lee usted de nuevo ahora? ¿Dios qué? Subráyelo allí, hermano, en su Biblia. Dios los entregó a inmundicia. Y luego, ¿qué dice en el 26? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuántos están oyendo eso? ¿Y qué tiene que ver eso con el evangelio? Que eso éramos muchos de nosotros. Pero hay que entender, hermano, que es por no conocer a Dios. Y hay muchos cristianos que dicen que conoce a Dios y no glorifica a Dios, ni le da gracias. Ni siquiera se congrega, hermano. ¿Cuántos están oyendo? Ni siquiera se congregan. Ni siquiera le dan gracias a Dios, sino que en sus razonamientos dicen, no, es que Dios es esto, Dios es el otro. No, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Sí? Dios los entregó, dice el verso 26. Vamos al verso 27. Y de igual modo, o sea, de igual modo que las mujeres, hermano, los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, subraye de nuevo, Dios los, hermano, o sea que el mundo está ¿qué? El mundo está mostrando la ira. ¿Quién los entregó? Cuando usted ve un alcohólico, un delincuente, un vándalo, cuando usted ve gente en la inmundicia, que es abominación, hombre con hombre y mujer con mujer, están mostrando ¿qué? La ira de Dios. ¿Cómo? Sí, hermano. El que desprecia a Dios, ¿qué espera? ¿Que Dios lo va a andar buscando? No, Dios lo deja. ¿Quieres vivir así? Anda, vete. Me voy de la casa. Anda, vete. Pero la ropa que te compré no te la llevas, jala. ¿Y cómo va a andar afuera? Mendigando ahí y todo. ¿Por qué? Porque el papá los desechó. ¿Cuántos entienden esa analogía? Yo puedo vivir sin ti, no te necesito. Anda, vete. Anda, vete. Porque la sabiduría es Dios en nosotros. ¿Quieres vivir como? Anda, vete. No, es que yo pienso que Dios es esto y Dios es el otro y Dios a mí me habló. Anda, vete. Si no quieres vivir conforme a la palabra, anda, vete. ¿Y qué esperamos, hermano? O sea, esto es que nos gozamos. No. Debemos de entender esto, es básico, porque a ellos Dios los entregó por rebeldes a que vivan su vida como ellos quieren vivirla, sin Dios y sin esperanza. A nosotros que nos dicen, esos pobres están ahí, son unos miserables, fracasados. Sin Dios no le dice, no se mueven, gloria a Dios. Y aunque pudiera yo vivir sin Dios, no quiero vivir sin Dios, porque yo ya viví sin Dios. Viví en mis propios caminos, en mi propia sabiduría. ¿Y dónde acabé? Siempre en la mayor inmundicia y abominación, en cosas asquerosas. Y muchos aquí se espantan. Ay, el pastor fue. Y usted también. A veces me lo encontré en el camino. Porque despreciamos a Dios. Hermano, ¿piensas que el dueño de todo esto, tú vas a vivir como quieras? No, no y no. Es pecado.
No, pero es que es ¿cómo le llaman ahora? La libertad de género, algo así. No sé, yo ni me meto en esas chivas, me da asco, hermano. No me da asco, me irrita. Es que la libertad, es que son minorías, pues que también se preocupen por los gordos, por los chaparros. Pues sí, porque nada más es que son relegados. No, hermano, es su decisión. ¿Y sabe qué? Es pecado. No es que nació con esa preferencia sexual. No, mi Biblia dice que es pecado. Y esta es autoritativa. No es filosofía. Es la Biblia, es la autoridad. Y la autoridad al homosexualismo le llama pecado. ¿Y por qué salió y por qué se dio a luz el homosexualismo, hermano? Es perversidad. Dios los entregó a mentes ¿qué? Por cuanto conocieron a Dios y no le glorificaron ni le dieron gracias. Dice que Dios ¿qué? 3 veces leímos o no. Dios los entregó. ¿Qué quiere decir eso? Te doy libertad, pero estás viviendo en mi mundo, bajo mi cielo, en mi tierra, con mi aire, y todavía quieres vivir descaradamente como a ti se te place en tu naturaleza caída. No, tienes que arrepentirte. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Aborrecerlos, no, amarlos, orar por ellos, pero sí ser claro. Es que el pastor no tiene amor. Tengo amor. Tan amor es que te aviso, ese camino que llevas es camino de muerte. Porque hay gente que dice que ama y ama a los pecadores y está, hermano, tienes como 20 años teniendo amigos borrachos, adúlteros, ladrones, sinvergüenza. A esos te gusta estar con ellos, hermano, con homosexuales, con lesbianas, con perdidos. Con ellos te gusta estar. ¿Por qué? A mí se me hace que también hay algo a ti, hay algo ahí que quiere jalar para ese lado. Ten cuidado, porque dice, no tan solo no los reprenden, dice otras versiones, sino hasta que les aplauden. Lo vamos a ir viendo. Deme tiempo. Si tiene algo que hacer, vaya a hacerlo y luego regresa. El martes tenemos reunión. Dice, y de igual modo también los hombres, hermanos, dejando el uso natural. Todo esto surgió ¿por qué? ¿Quién abandonó primero a quién? El hombre abandonó a Dios. Y entonces ¿Dios qué hizo? Los entregó. Los entregó. Y nosotros anduvimos en ese camino, pero ¿cuál es ahora? Cuando, Señor, no sabíamos, perdóname, yo no sabía que había otra manera de vivir. Yo cuando abrí mis ojos, la vida era alcohol, drogas, prostitución, mentira, de todo, hermano. Yo te lo prometo, yo no sabía que se vivía de manera diferente. Eso es lo que yo vi con mi padre, mis hermanos mayores, mis tíos, la sociedad, mi colonia, mi barrio. No había escuelas, había cantinas, había escuelas de maldad. Yo no sabía que había otra manera de vivir. Yo los veía, pero yo decía, esta gente es de otro rango, no sé, yo no sabía. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A su nombre. Porque ahí se muestra su amor. Ahí se muestra su misericordia. Dios es amor, hermano. Y Él dejó las 99 y fue a buscarnos. Yo no sabía, mira, yo no sabía quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Hay gente que sí fue al catecismo. Mi papá era ateo. Mi mamá no tenía tiempo. Tenía que darle de comer a todo el ejército. Y mi papá nunca fuimos a la iglesia, nunca supimos nada, hermano. Pero aún así, pecábamos. Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Hermano, si Dios no está en tu vida, tinieblas serán tu casa. Tinieblas serán tu habitación. A Dios le debes dar gloria. ¿Por qué? Porque Él la merece. Porque Él es el creador. Porque separados de Él estamos fundidos. Y vemos allí que Dios los entregó. Cuando usted ve a un alcohólico, un borracho dando tumbos ahí, ¿sabe qué es? Su soberbia. ¿Está oyendo? Es su necedad. Porque le dice, eso que estás haciendo está mal. No, ¿por qué? Yo soy libre de tomar. Y sabemos toda la argumentación tonta que ellos tienen. Es que deja que yo haga con mi vida. No es tu vida. Ese cuerpo que tienes no es tuyo, es de Dios. Voy a apurarme. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando, mire, hasta la coronilla, hasta la testa, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué está diciendo ahí? No solamente eres ladrón, adúltero, sino te gozas ¿qué? ¿Te gozas qué? Con los adúlteros. ¿Sabe que cuando nosotros tomábamos y nos drogábamos, cuál era nuestro gozo? Emborrachar y drogar a los demás. Y que todos estuviéramos en el mismo lodo, en el mismo chapo. Somos muchos, tenemos la razón. Y andan 10,000 en las calles. Fuimos 500,000 en la marcha del orgullo gay. Y como son muchos, tienen la razón. No, si no se arrepienten, así van a entrar como torrente al lago de fuego y azufre. ¿Cuántos están oyendo? Es fuerte, hermano. Es que la iglesia católica es la iglesia más grande. Pues es que sabemos que la maldad irá en aumento y muchos serían engañados. Hermano, una iglesia grande no significa una iglesia buena. Vea la luz del mundo, son millones. Y su apóstol, que es un enfermo sexual, hijo del diablo, que arderá en el infierno porque ha conocido a Dios y ha rechazado darle gloria y darle gracias. No se vaya de que, la iglesia fulana está grande. Hermano, que se hable doctrina, que se hable de frente. ¿Usted cree que a la gente que vive de la fe predican esto un domingo? No, porque eso no vende. Y muchos de aquí van a dejar de venir porque tienen algún familiar en ese problema. No, venga para que sepa cómo debe de tratar con ellos, orando para que sean salvos, predicándole que es pecado. Porque hoy, ¿cuál es la argumentación de los que defienden ¿cómo le llaman? Es que así nacieron. No, mi Biblia dice que en el principio creó Dios varón y hembra. Y cuando crea la ayuda idónea para Adán dijo: esta será llamada ahora varona, porque del varón fue tomada. ¿Y qué le dice él poéticamente? Carne de mi carne, hueso de mis huesos, esta mujer será llamada varona. Y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola. Pero si se une varón con varón, ¿qué serán? Y si se une mujer con mujer, ¿qué serán? Matrimonio, no se engañen, matrimonio viene de la raíz matriz, que es la matriz. Si hay un hombre y una mujer, hay hijos. Pero si hay mujer con mujer, pues van a tener que buscar un vecino. Y hombre con hombre, pues una vecina para que les adopte un hijo. No se engañe, hermano. O sea, Dios creó hombre y mujer. No nacen homosexuales. Está probado científicamente, hermano. No nacen, sino que porque ellos desprecian la autoridad de Dios, Dios los entrega. ¿Quieres vivir a tu libre albedrío? Anda, vive, pero las consecuencias las pagas tú. Cuando yo juzgue al mundo, tú vas al infierno por desobediente. Y mire qué tremendo, hermano. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Imagínate un adúltero viendo pornografía. No solo él es adúltero, sino que se goza viendo adulterio. Hola. No solo es adúltero, sino que aplaude ¿qué? El adulterio. Mire, 3 versiones de este versículo 32. Los cuales, aun conociendo bien el veredicto de Dios, a saber que son dignos de muerte los que practican tales cosas. No dice los que fueron, los que practican tales cosas, ¿sí? No solo las hacen ellos mismos, sino que hasta aplauden a quienes las practican. Hay una persona que conocemos que sube las selfies, se llaman sus fotos de cumpleaños, y se rodea, hermano, permítame la expresión, de una parvada de homosexuales. O sea que su deleite es estar ¿con quién? Con homosexuales. Se ríe con ellos, disfruta con ellos. Tengo gente de la iglesia, hermano, que sus mejores amigos son matrimonios de homosexual. Gay les llaman. No, gay no. La Biblia aquí me dice que son gente pervertida, homosexuales y afeminados. ¿Sí se oye?
Los cuales, mire otra versión, Reina Valera, los cuales, entendiendo la justicia de Dios, a saber, hermano, la gente sabe que lo que le espera es el infierno y todavía se juntan y celebran y hasta se gozan en eso. Los cuales, entendiendo la justicia de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, más aún se complacen con los que las hacen. Una tía nos dijo así alegre, ay, ya, mi nieto dice, ya me trajo a su novio. Y yo estaba así, yo era evangélico, yo me quedé, ¿a su novio, tía? Sí, ya me vino a presentar a su novio, ay, un muchacho muy guapo. Y yo así, pero a ver, ¿es su nieta o su nieto? No, mi nieto. Y que lo recibí y haciendo fiesta y yo así, hermano. No puede ser. Y de eso que te cuento ya tiene como 20 años, hermano. ¿Cómo está ahora? Donde ya es abierto que el matrimonio, en fin, hermano. Pero vamos a continuar. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Hermanos, ¿por qué el homosexualismo es pecado? Porque la autoridad de Dios así lo decretó. Él hizo al hombre para estar con la mujer, estar con su mujer. Y mire, desde Levítico dice así, la orden de Dios, el mandamiento de Dios, no te echarás con varón como mujer. ¿Es qué? Abominación. Es abominación. Hombre con hombre es qué? Abominación. Es una cosa inmunda. ¿Quién nos entregó a eso? Porque en Romanos, Pablo le está diciendo, desde la antigüedad, el hombre desechó a Dios. Le volvió la espalda a Dios. ¿Y Dios qué hizo, hermano? Dios los entregó a una mente reprobada. Mire, abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Usa otra palabra, perversión. Mire, cataloga el tener relaciones con un animal, cataloga al hombre con hombre y mujer con mujer. Solo estoy leyendo. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones y han contaminado, dice, la tierra completa que yo he hecho de delante de ti. ¿Por qué Dios barrió las naciones y le dio la nación a Israel? Porque ellos con estas fornicaciones contaminaron la tierra, sigue diciendo en Levítico. Mire lo que dice Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Por qué? Vuelve a ocupar la palabra abominación. Es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y en algunas iglesias entendieron mal y dice que estaba la esposa del pastor en la puerta y las hermanas que llegaban con pantalón le decía, usted no entra. Pero estaban entendiendo mal. Porque cuando se da esta ley no había pantalones, todos usaban vestidos, o sea, túnicas. La diferencia eran los colores y las aplicaciones. ¿Sí se entiende? Entonces, dice, ¿cuántos no nos acordamos, hermano? De Sodoma. De ahí viene el término sodomita. El sodomita es un homosexual, ¿sí? Y esto no es nuevo, es desde el mundo antiguo, hermano. Esos grandes generales y de los ejércitos llevaban muchachos castrados, eunucos, y los tenían en la guerra y los cuidaban, porque hacían la función de mujeres para ellos, porque no se podía llevar una mujer porque despertaba, pero ellos tenían sus esclavos. Imagínense. O sea, eso es una práctica de mucho tiempo. Mire usted, ¿cuántos se recuerdan de Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Dios le dijo que no lo llevara, Abraham lo llevó. Y cuando crecieron el número de los pastores de Lot y Abraham, y reñían entre ellos, Abraham le dice a Lot, mira, para que no estemos peleando, dice, escoge tú la tierra para donde quieras ir y ve, llévate tus pastores y ve acampando. Entonces Lot miró y vio la llanura delante de él y dijo, esta es buena tierra, y se fue para allá, y acampando, separado de Lot, llegó a Sodoma y Gomorra. Naciones ¿qué? De vicio, de fornicación, de maldad. Entonces Dios
envió ángeles iban a destruir Sodoma, pero por misericordia Abraham fueron a ver a Lot y le dijeron, date prisa, toma lo que es tuyo y salte porque vamos a destruir estas ciudades. Y los habitantes de Sodoma, al enterarse que habían llegado varones hermosos, mire, a visitar a Lot, fueron. Dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. ¿Cómo estaba el pueblo, hermano? En el orgullo homosexual, todos eran sodomitas, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, o sea, para que tengamos relaciones con ellos. Dice, ¿cómo? Sí. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Pero ellos porfiaban y le decían, sácalos porque los vamos a abusar. Y mire la estupidez con la que sale Lot. O sea, una cosa con otra. Miren, tengo 2 hijas, no han conocido varón, se las entrego y hagan con ellas como bien quisieran. ¿Es una estupidez? Hermano, ¿no es querer arreglar un mal con otro mal? No. ¿Pero por qué Lot se metió en todo eso? Porque empezó a hacer su voluntad, fue caminando separado de su tío Abraham. Hermano, no desprecie el que le está enseñando, usted manténgase ahí. Pero Lot, ¿qué dijo? Es tipo de nosotros con Dios. Hermano, ¿le estaba yendo bien a Lot, sí o no? ¿Por qué? Porque estaba con el Padre de la bendición. Y él se separó. Dijo, no, ya tengo lo mío, ya puedo caminar solo. ¿Dónde acabó? En Sodoma y Gomorra. Y luego en la desesperación, ¿qué quiso? Arreglar el incendio echándole gasolina. ¿Qué remediaba eso? Nada. Entonces los ángeles hirieron con ceguera a todo el pueblo. Y en lugar de que ese pueblo, que de momento fueron enceguecidos, hombres, viejos y jóvenes perversos, no, todavía seguían buscando la puerta, dice, para tomar a los ángeles. ¿Cuántos fueron alcohólicos y drogadictos? Enfermos, devolviendo el estómago, temblando, teniendo visiones de demonio. Yo iba buscando ¿dónde? La botella, la droga. En lugar que dijera, oye, me siento mal, oye, ¿cómo nos quedamos ciegos de momento? No, ellos querían saciar sus instintos, porque es un instinto al cual Dios los entregó a mentes reprobadas. ¿Tiene usted idea, hermano? ¿Cuántos entienden eso? No es nuevo. El hombre, habiendo conocido a Dios y de Dios, no le glorificó como a Dios ni le dieron gracias. Lo dejaron. ¿Y qué hizo Dios? También los dejó. Así cuando sus hijos se pongan y los amenacen, hermano, con todo el dolor de su corazón, dígale, si te vas a ir, anda, vete. Y ves que bajan la maletota, empiezan a sacar toda su ropa carísima, le dice, sí te vas, mi vida, pero esa ropa es mía, esa la tienes aquí. Si no estás aquí, ¿qué tiempo demoran? Si son leones de zoológico, hermano. El león de zoológico le dan la carne con, ya hasta cositas se la dan en caldo y todo. No tienen ya ni dientes ni uñas, ya perdieron la fuerza. Sacan a esos leones y hasta los perros se los comen. Y nuestros hijos, ¿qué muchos de nuestros hijos? Hay excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría son ¿qué? Son leones de zoológico, hermano. Ya no saben cazar, ya perdieron el olfato. Ya ellos llegan a la hora de la comida, ya salen, se sientan a la mesa. No saben cómo llegó el pollo, pero llegó. ¿Y ellos qué hacen? No hay más. Anda, ve. ¿Qué es lo que hizo Dios? Si usted desprecia a Dios, ¿qué te dice Dios? Anda, ve. Nada más que te digo que con los que Dios está irado, el cielo se pone como de bronce. Ande con el pueblo de Dios, ande con los benditos de Jehová. Dame tiempo, ya voy acabando. Mira, aquí le puse en rojo, ¿o no sabéis? El hombre se hizo ¿qué? Sabio en su propia opinión. Considerándose ser sabios, se hicieron necios. Y por eso les dice en 1 Corintios 6, les dice el apóstol Pablo, ¿o no saben? ¿O no saben ustedes que son tan sabios? Mire, les dice Pablo, ustedes que son tan sabios, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Verso 3, vuelve a repetir. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles caídos? Obvio. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Verso 15. ¿O no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Hermano, usted no sabe que el cuerpo suyo no es suyo. ¿Y usted qué tiene que hacer con su cuerpo? De este lado ponme una fecha, el día que la conocí. De este lado ponme una cruz grandota. En la espalda ponme una... no, me gustan esos que se ponen en el hombro cuando están grandes. Se pone en la cabeza de un tigre de Bengala. Se ve bonito porque está bonito. Pero a los 50 años, ¿qué? Usted ve la cabeza y dice, ¿qué te pasó ahí?
¿Dónde quedó la cabeza de bengala? Nos dice una pasita, hermano. Hágale como le haga. Dice, ¿o no sabéis? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la gente decía? Ellos son sabios. Y les dice Pablo, ¿no saben ustedes esto? ¿No saben que el que se une con una ramera, hermano, el que fornica, se hace una sola carne con un varón o con una mujer? Pero cuando tú estás con tu esposa, esa es la voluntad de Dios para siempre. ¿Sí se oye? Porque aquí vamos a ver que no solo homosexuales, también adúlteros. Hay adúlteros. ¿Cuántos fueron adúlteros? Que confiesa su pecado y se aparte, esta alcanzará misericordia. No es que. ¿Cuántos fueron adúlteros, hermano? Ladrones, inmundos, mentirosos, soberbios, ávaros. ¿Cuántos fueron, cómo dice ahí, ahorita lo vamos a leer? Afeminados. Bueno, pues yo me la daba de macho. Pero ¿cuántos cohabitaron con gente de su mismo género? Alcoholizados, borrachos. ¿Cuántos? ¿Cuántos dicen? Yo era. No, confiese su pecado. No, es que aquí está mi mujer. Eres nueva criatura. Sigue diciendo, el verso 19 vuelve a decir lo mismo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es de que es mi cuerpo y déjame, no es tuyo, hijito, hijita. Es que es mi libertad. No, la libertad es para vivir sujetos a Dios, siendo siervos de Dios. Tú con tu cuerpo no es tu cuerpo, hermano. ¿Cuántos están entendiendo eso? Dice más. Ya estoy terminando, estoy comenzando a terminar. ¿No sabéis? ¿Cuántas veces les está diciendo Pablo? ¿No saben? ¿Ignoran? Porque el mundo se cree ¿qué? Sabio. ¿No sabéis? Dice 1 Corintios 3:16, todo estoy en Corintios. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Verso 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 9:24, ¿o no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿No sabéis que los injustos? ¿Quiénes son los injustos? Los que no están justificados. ¿No sabéis que los injustos, cuántos aquí ya son justos? No por nuestra conducta, sino por la sangre de Cristo. ¿Y no sabéis que los que no han sido justificados no heredarán el reino de Dios? No lo sabe, hermano. Yo espero que aquí usted me diga, sí, sí lo sé. ¿Qué más dice? No te equivoques, no erréis, no falles, ni los fornicarios. ¿Quién es fornicario? Aquellos que están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio y están teniendo relaciones sexuales ¿con quién? Antes de que nos ufanábamos los hombres sin Cristo. Esa mujer ya estuve con ella, esa otra mujer ya estuve con ella, ese homosexual ya estuve con él. Esos son los fornicarios. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó. Yo lo viví, hermano. Decía un niño por ahí, le preguntó a su papá, ¿a poco el pastor es homosexual? No. ¿Vivimos vidas qué? ¿Pero por qué lo vivimos? Porque preferimos hacer nuestra voluntad, nuestra necedad. Ni los idólatras. ¿Sabe por qué el hombre es homosexual? ¿Sabe por qué el varón se echa con otro hombre? Porque es idólatra. Porque se siente tan guapo, tan guapa, que quiere estar con otro igual así, como ellos. Ni los adúlteros. ¿Quién es un adúltero? No voy a señalar a nadie, no. Estoy viendo la definición. ¿Quién es un adúltero? El que está casado y le es infiel a su mujer. Se da cuenta que se ponen en la misma línea adúlteros, ¿sí? Ni los afeminados, en la traducción dice, ni los que son delicados. Hay gente que enseña a sus hijos, hermano. Desgraciadamente, cuando el papá no está y el niño se cría con la mamá o con las tías, adopta formas afeminadas. Chéquelo.
y usted se dará cuenta. Ni los afeminados. También se habla que en el tiempo de la conquista y todo, eran esos homosexuales que se alquilaban para irse con los soldados. Eran prostitutos para hombres, ¿sí? Afeminados. Eran la parte pasiva, hasta ahí le explico. Ni los que se echan con varones, o sea, están los afeminados y están los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Cuántos eran borrachos? Pero ahora hay cristianos borrachos, hermano. Pero ya no son borrachos, beben del Espíritu Santo. Ni los estafadores, pido prestado y no pago, heredarán el reino de Dios. Y observe el verso 11. ¿Y esto qué dice? Erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué significa esto? Cristo nos lavó con su sangre. Hermanos, ¿cuántos glorifican a Dios? Yo lo he dicho muchas veces. Yo aquí hablo lo que Dios me muestra como pecado. No aborrezco o sea, ya se les predicó, pero quieren venir a la iglesia a seguir siendo, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, y seguir en la iglesia y dice, es que ahí no hay amor. Hermanos, hay amor. Por eso te decimos que si tú no te arrepientes, si tú no cambias, el infierno será tu morada por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. ¿Cuántos entendieron eso? Porque hay gente que dice, no, es que en la iglesia católica es inclusiva, venga, no importa que seas homosexual, ramera, hijo del diablo. No, obvio, no importa. Pero si ya después te tengo aquí 3 años y tú practicas pecados, tú no heredarás el reino. Y es mi deber, por amor, decírselo. Y aquí hay personas que son testigos que le he dicho, hey, checa a tu hijo, lo veo mal. Checa a tu hija, la veo mal. ¿No trae aretes? Todo es así. Porque el hombre es afeminado y la mujer, ¿cómo? Pues hombruna. Y tú tienes que checar, y yo se los digo, ya lo que ellos hagan. Hubo una persona aquí que le dije, checa a tu hijo, está grave. La última que platiqué con ella, se ofendió, y su hijo, ¿qué hizo? Pues ya se descaró abiertamente. Es gay, no es gay, es homosexual, es rebelde al mandato, a la autoridad de Dios. No es elección, es que así nací y el mundo me hizo así. No, has despreciado a Dios, le has vuelto la espalda a Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Arrepentirse y volver al camino. ¿Y qué es lo hermoso del evangelio? Que Dios los perdona a ellos como a nosotros nos perdonó. Hermano, yo escucho que mi pastor puede predicar de homosexual. Yo digo, gracias a Dios, porque si lo fui, ya no lo soy. Es que los borrachos, hermano, yo no me enojo, glorifico a Dios y digo, gracias Señor, porque yo era, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados, dejé de hacerlo. Y aquel dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Yo dejé de hacerlo, soy lavado por la sangre del Cordero y me aparté de mis vicios. ¿Cuántos entienden eso? Hermano, ¿recibimos aquí un homosexual? Claro que sí, hacemos fiesta, lo amamos, lo recibimos. ¿Por qué? Porque ya se santificó, ya se apartó, ya no está practicando el homosexualismo. Y yo, mi responsabilidad, hermano, les digo, si ustedes se dan cuenta ahí en Romanos capítulo 1, ¿de qué es lo primero que brota? De los que despreciaron a Dios en su necio corazón. Habla de los que Dios los entregó a relaciones abominables. Y tengo 30 años en esto. ¿Y sabe quiénes son los que cuestan más trabajo de enderezar el camino? Los homosexuales. Yo llegué hace 30 años a una iglesia bautista y estaba un varón que tocaba el teclado. Y yo lo vi y yo dije, este es afeminado. ¿Por discernimiento de espíritu? No, porque yo anduve en el cochinero. Y yo sé cuando alguien es sexual, cuando alguien es afeminado. Digo, este era. Y lo veo más, digo, no cabe duda. Sigue practicando. ¿Qué sucedió? Dirigía la alabanza. Y siempre hay. No es que Dios lo redimió. ¿Qué sucedió? Lo hallaron en los baños de la iglesia con un joven. Aquí han pasado, hermano. ¿Y dónde están? Sigue. Otro varón ya estaba en la escuelita. No estoy ventilando a nadie, le estoy hablando como es. De frente. Otro estaba en la escuelita y él andaba todo preocupado y llega y que se mareaba y se caía y me trae un análisis. Pastor, salí con SIDA. Le digo, hijo, pero ¿cómo si ya tienes tantos años aquí? Es que a los 3 años que Dios me rescató y se volvía a recaer. Una vez, me dijo, Dios lo libró de una vida homosexual y una vez recayó con una persona homosexual y resultó contagiado de SIDA.
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es fuerte, es fuerte. Es que el pastor es muy duro. No, yo le estoy leyendo y le digo, si tú fuiste, arrepiéntete. Si tú eres, arrepiéntete. Porque de ahí a todos nos sacó el Señor, de una u otra, hermano. ¿Sí? Y fue por su misericordia y Él nos sacó de allí. Yo se lo puedo decir, que Él tiene poder para transformar al más terrible pecador. Se lo firmo y se lo confirmo, hermano. Él tiene poder y nunca más vuelves atrás. Nada de que es que tuve una recaída, pues ni que fueras qué. Yo tengo 30 años, hermano, y no he vuelto al alcohol, a las drogas, al adulterio, a la prostitución. Cero, hermano. Soy perfecto. Sigo en la brecha, sigo en la lucha. Amén. Así que hay poder en Dios y hay amor, hermano, para levantar al que se arrepiente. Pero si quiere seguir en su prostitución y aparte recibir la bendición de la presencia de Dios, no se puede. No es dos mesas, no es dos caminos, es uno solo. Se llama Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. ¿Cuántos recibieron? ¿Es doctrina? ¿Tenemos amor? Sí. ¿Oramos por ellos? Sí. Tenga cuidado, hermano. Le llaman que la agenda no. Hijitos míos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, ellos sí pueden defender su ideología de género. Ellos sí pueden hacer ¿qué? Ellos hacen proselitismo. Ellos quieren que los niños reciban que pueden ser homosexuales también. Pero cuando nosotros hacemos evangelismo, ellos se ponen locos y nos aborrecen y nos insultan. O sea, ellos sí pueden hacer proselitismo, convertir más lesbianas y homosexuales, pero usted no puede hacer evangelismo, que se pudre el diablo, hermano. Yo seguiré haciendo evangelismo, porque ahora llaman violencia de género. Y esta predicación, si la suben a las redes, quizás la bajen, hermano. A mí no me importa, porque yo no vivo de agradar a la gente. Yo predico el evangelio de salvación. Y aquí van a venir los que quieran escuchar la palabra, la verdad, y los que quieran fábulas y que le endulcen el oído, anda vayan, que en lugares de esos hay muchos. Dios le bendiga. Padre, haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, sobre tu pueblo, y pon en nosotros paz. Ayúdanos, Señor, a no claudicar, a no por ignorancia y por un falso sentimentalismo no hablar verdad. Amar a nuestro prójimo, amar a los que están en nuestro camino y que vemos que van en camino de muerte. Amar es ser estorbo, amar es señalar el pecado, porque no es problema de nacimiento, porque Dios no hizo homosexuales, Dios no hizo borrachos, Dios creó a su imagen y semejanza, y el problema de ellos se llama pecado. No es preferencia sexual, no es preferencia de que yo quiero vivir alcoholizado todo el día, etcétera, etcétera. A eso se le llama pecado, y ellos necesitan oír el evangelio, que Jesucristo murió por esos pecados también, para que agrademos a Dios, arrepintiéndonos y convirtiéndonos de todo corazón. Padre, bendigo a tu iglesia, bendigo lo que resta de este día, y que tu palabra, Señor, fuerte como es, siga dando fruto. En el nombre de Jesús. Amén.